¿Alguna vez te has puesto a pensar que un vaso de leche, líquido, pesado y perecedero, puede cruzar océanos, permanecer meses almacenado y volver a la vida con una cucharada de agua? Parece un truco de laboratorio, pero es industria pura. Dentro de una fábrica, toneladas de leche fresca entran en tuberías de acero, pasan por calor, vacío, filtros, torres gigantes y corrientes de aire caliente hasta convertirse en un polvo fino, claro y sorprendentemente estable. Y lo más curioso es que la fábrica no convierte la leche en otra cosa. Extrae casi toda el agua, conserva los sólidos de la leche y crea un producto capaz de viajar mucho más lejos que la leche común. Una gota se vuelve niebla, la niebla se vuelve partícula, y la partícula cae como una lluvia seca dentro de una torre metálica más alta que muchos edificios. Sean todos muy bienvenidos al canal Fábricas y Hechos. Hoy vas a descubrir cómo toneladas de leche fresca entran en la fábrica. Pasan por calor, vacío, presión y una impresionante torre de secado hasta convertirse en ese polvo claro y aparentemente sencillo que puede viajar durante meses antes de regresar al vaso. Si viste nuestro episodio anterior, descubriste cómo el trabajo de las abejas transforma el néctar en miel, sin motores, sin controles y con miles de abejas dentro de una fábrica viva. Ahora ocurre casi lo contrario. La leche sale fresca de los ranchos y entra en una fábrica de máquinas gigantes. Calor y vacío para convertirse en un polvo que dura meses. Y antes de continuar, revisa si ya estás suscrito aquí a Fábricas y Hechos, porque en el episodio de hoy vamos a responder una de esas preguntas que se quedan rondando en la cabeza. ¿Cómo un alimento fresco, recién ordeñado y tan fácil de echarse a perder puede convertirse en un polvo que dura meses y después volver al vaso como leche? Ahora vas a descubrir que esta transformación solo es posible gracias a una de las operaciones más precisas de la industria alimentaria. Todo comienza mucho antes de la torre de secado. La leche sale de los ranchos en camiones cisterna isotérmicos, refrigerada para reducir la proliferación de microorganismos y conservar sus características. Al llegar a la planta, no se descarga directamente en la línea. Primero pasa por una batería de análisis. Los técnicos evalúan temperatura, acidez, contenido de grasa, presencia de residuos no deseados, densidad y calidad general. Un lote en malas condiciones puede comprometer miles de litros. Por eso la entrada de la fábrica funciona como una frontera estrictamente controlada. Después de ser aprobada, la leche avanza por tuberías cerradas, sin contacto con el ambiente. Esta es una de las partes más invisibles para quien solo ve el producto final. No hay cubetas abiertas ni leche detenida en tanques improvisados. El flujo está controlado por bombas, sensores, válvulas y paneles digitales. En las grandes plantas, la leche parece circular por una ciudad metálica, con avenidas de acero inoxidable que llevan la materia prima de una etapa a otra. En este punto, la fábrica debe tomar una decisión importante. ¿Qué tipo de leche en polvo se va a producir? La leche entera en polvo conserva parte de su grasa natural. La leche descremada en polvo pasa por un proceso de separación para reducir esa grasa. Esta elección modifica el sabor, el uso, la estabilidad y el destino comercial. Una industria puede producir leche en polvo para consumo en el hogar, chocolates, galletas, helados, panificación, fórmulas y muchas otras preparaciones. El detalle impresionante es que la mayor parte de la leche es agua. Por eso, fabricar leche en polvo es ante todo una batalla contra el agua. Pero la industria no puede limitarse a hervirlo todo en una olla gigantesca, porque demasiado calor altera el sabor, el color, las proteínas y la solubilidad. El secreto está en retirar el agua con eficiencia sin dañar los componentes más sensibles de la leche. Después de la recepción y la estandarización, llega la pasteurización. La leche se calienta durante un tiempo controlado para reducir microorganismos y hacer que el proceso sea más seguro. Después, se prepara para la etapa que cambia por completo el juego, la concentración. Hasta aquí, todavía parece leche.
A partir de este punto, comienza a comportarse como un líquido más denso, casi como un jarabe lácteo, listo para entrar en el corazón de la fábrica. Y aquí está el detalle: la leche en polvo no nace como polvo, nace como leche concentrada. La fábrica primero elimina una enorme parte del agua en evaporadores, utilizando calor y vacío, antes de enviar el producto al secado final. Sin esta etapa, la torre consumiría demasiada energía y sería mucho menos eficiente. Imagina una secuencia de enormes cilindros trabajando como pulmones industriales. La leche entra ligera y fluida. Poco a poco pierde agua en forma de vapor. Como el sistema trabaja al vacío, la evaporación ocurre a temperaturas más suaves que bajo presión normal. Esto ayuda a proteger el sabor y la calidad, al mismo tiempo que permite ahorrar energía. Dentro de estos evaporadores, nada ocurre al azar. La leche forma películas delgadas sobre las paredes calentadas o circula siguiendo diseños pensados para aumentar el área de contacto. Cuanto más se extiende el líquido, más fácilmente escapa el agua. El vapor generado en una etapa puede utilizarse para calentar otra, creando un aprovechamiento inteligente de la energía. Es como usar el aliento de una máquina para alimentar a la siguiente. En algunas líneas, esta concentración ocurre en múltiples efectos. Una secuencia de etapas que aprovecha mejor el vapor y reduce el desperdicio de energía. Para la fábrica, ahorrar energía en esta fase significa menores costos, una producción más predecible y menor daño térmico para la leche. En esta fase, la textura cambia. La leche deja de parecer una bebida y se convierte en un concentrado. Se vuelve más viscosa, más pesada y más rica en sólidos. La industria monitorea el contenido de sólidos totales, porque concentrarla demasiado poco sobrecarga el secado, mientras que concentrarla en exceso dificulta el bombeo. El objetivo es encontrar el punto en el que el producto todavía fluya por las tuberías, pero ya haya perdido suficiente agua para entrar en la torre de manera eficiente. Es precisamente en este equilibrio donde muchas personas se equivocan. Un mito común es imaginar que la leche en polvo es leche quemada y raspada de alguna superficie caliente. Existen procesos antiguos y específicos que utilizan cilindros calentados, pero el método más utilizado para los polvos lácteos modernos es el secado por atomización, también conocido como spray drying. En este proceso, el líquido concentrado no se extiende sobre una superficie para quemarse. Se transforma en diminutas gotas dentro de una corriente de aire caliente. Antes de llegar a esa torre, sin embargo, la fábrica todavía puede ajustar la formulación. Puede estandarizar proteínas, grasa, lactosa y otros componentes según el producto que se quiera obtener. En el caso de la leche entera en polvo, la grasa exige una atención especial, porque influye en el sabor, el aroma y la vida útil. En la leche descremada, las prioridades cambian. La solubilidad, el color, su comportamiento en distintas preparaciones y su reacción al calor pasan a ser factores decisivos. Y si te gusta descubrir el lado invisible de las fábricas, deja tu like, porque este tipo de proceso muestra cómo un alimento tan cotidiano depende de ingeniería, energía, cálculos y un control extremadamente preciso. Un simple polvo dentro del paquete es el resultado de una secuencia de decisiones industriales que nunca aparecen en la etiqueta. Ahora el concentrado pasa a los filtros y a los tanques de alimentación. Debe llegar a la torre en condiciones estables. Temperatura, presión, viscosidad y caudal tienen que trabajar en perfecta sincronía. Si alguno de estos parámetros se desvía, las gotas pueden quedar demasiado grandes, demasiado pequeñas, demasiado húmedas o quemarse en la superficie. Es como calibrar un pulverizador gigantesco en el que cada gota debe secarse en el momento exacto. Entonces llega la escena más cinematográfica de toda la producción. En la parte superior de la torre de secado, la leche concentrada es atomizada. Atomizar significa fragmentar el líquido hasta convertirlo en una niebla de gotas extremadamente finas. Esto puede hacerse con boquillas de alta presión o con discos rotatorios que giran a gran velocidad. El objetivo es crear una enorme superficie de contacto entre la leche y el aire caliente. Cuanto más pequeña es la gota, más rápido se evapora el agua. Piensa en una toalla mojada doblada y otra completamente extendida en el tendedero. La que está extendida se seca más rápido porque expone una mayor superficie al aire. En la torre, la lógica es similar, pero llevada al extremo. La leche deja de ser un flujo espeso y se convierte en una nube. Cada gota contiene sólidos de la leche y agua.
Cuando entra en contacto con el aire caliente, el agua se evapora casi de inmediato, mientras los sólidos forman partículas secas. Aquí aparece un detalle que parece contradictorio. El aire está caliente, pero el producto no necesariamente se cocina como muchas personas imaginan. Durante la evaporación, el agua que abandona la gota absorbe gran parte de la energía térmica, ayudando a proteger la partícula. Por eso, cuando está bien controlado, el secado por atomización se considera un proceso relativamente suave para ingredientes sensibles. La torre es alta porque la gota necesita tiempo en el aire. Entra como niebla, se seca mientras cae o circula junto con el aire y llega al fondo convertida en polvo. Si cae demasiado rápido, sale húmeda. Si permanece demasiado tiempo o recibe un exceso de calor, puede perder calidad. Es una coreografía entre gravedad, aire, temperatura y tamaño de partícula. El operador no observa el interior de la torre como quien vigila una olla. Supervisa pantallas. Los sensores miden la temperatura de entrada y salida del aire, la presión, la humedad, el caudal y el comportamiento del sistema. Pequeñas variaciones pueden modificar el polvo final. Un lote destinado a bebidas necesita disolverse bien. Uno destinado al chocolate debe comportarse correctamente en la mezcla. Y uno, para panificación, necesita ofrecer un rendimiento predecible en la masa. Y aquí aparece una curiosidad fascinante. El polvo que sale del primer secado no siempre está listo para entrar en el paquete. Muchas fábricas utilizan lechos fluidizados, donde el polvo recibe una etapa final de secado y enfriamiento. El nombre parece complicado, pero la imagen es sencilla. Corrientes de aire hacen que las partículas se comporten casi como un líquido en ebullición. Permanecen suspendidas, se mueven, pierden la humedad restante y alcanzan una temperatura segura para su almacenamiento. Esta etapa ayuda a evitar que el polvo se apelmace, mejora su estabilidad y lo prepara para su manipulación. Un polvo demasiado caliente dentro del envase puede generar condensación. Si contiene demasiada humedad, puede formar grumos. Y si es excesivamente fino, puede producir demasiado polvo en suspensión, dificultar el envasado y disolverse de manera diferente. Por eso, la fábrica busca ese punto exacto en el que cada partícula parece diminuta, pero encierra una enorme cantidad de ingeniería. ¿Y tú? ¿Pensabas que la leche en polvo no era leche de verdad? ¿O ya te habías detenido a pensar que es la misma leche fresca, solo que con casi toda el agua eliminada? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Después del secado, entra en juego una etapa que puede marcar la diferencia entre un polvo común y uno bien aceptado por el consumidor, la instantaneización. Muchas personas han visto cómo la leche en polvo forma pequeños grumos al mezclarse con agua. Esto ocurre porque las partículas demasiado finas pueden humedecerse por fuera, pegarse entre sí y dificultar que el agua penetre en su interior. Para mejorar la disolución, la industria puede aglomerar las partículas, formando gránulos más grandes y porosos. Funciona como si se reuniera polvo muy fino en pequeños copos controlados. Estos aglomerados dejan espacios internos que ayudan a que el agua penetre con mayor facilidad. El resultado es un polvo que se hunde, se humedece y se dispersa mejor. En algunos productos, pueden utilizarse pequeñas cantidades de emulsificantes permitidos para mejorar la reconstitución, especialmente cuando hay grasa, ya que la grasa y el agua no se mezclan de forma natural sin ayuda. Después, la leche en polvo pasa por tamices industriales. Estos eliminan los grumos grandes, uniforman el tamaño de las partículas y evitan que material fuera de especificación continúe en la línea. También pueden utilizarse imanes y detectores para proteger el proceso contra fragmentos metálicos. El nivel de control puede parecer excesivo, pero tiene sentido. Cuando una fábrica trabaja con volúmenes enormes, un detalle minúsculo puede convertirse en un problema gigantesco. El laboratorio continúa vigilando el proceso. Se toman muestras para comprobar humedad, grasa, proteína, acidez, solubilidad, presencia de partículas quemadas, carga microbiológica y otras características. El color también importa. Una leche en polvo oscurecida puede indicar un tratamiento térmico inadecuado o reacciones no deseadas. Un olor extraño puede revelar oxidación, especialmente en productos que contienen grasa. El empaque es otro capítulo crítico. El enemigo de la leche en polvo terminada no es solamente el paso del tiempo. También lo son la humedad, el oxígeno, el calor y la luz. Por eso, muchos empaques utilizan barreras contra el vapor de agua y el aire. En latas o envases con mayor protección,
La industria puede reducir el contacto con el oxígeno para conservar el sabor y disminuir la oxidación de la grasa. El objetivo es mantener el polvo seco, suelto y estable hasta que el consumidor abra el envase. El envasado se realiza en máquinas de alta velocidad y con dosificación precisa. El polvo cae en latas, sobres o sacos de mayor tamaño destinados a la industria alimentaria. Las básculas verifican el peso. Las selladoras cierran los envases. Los códigos de lote y fecha de caducidad se imprimen para garantizar la trazabilidad. Si después se detecta algún problema, la empresa necesita saber de qué día, línea, turno y materia prima provino ese producto. Esta trazabilidad es una de las partes más importantes y menos recordadas del proceso. El paquete en el estante parece anónimo, pero lleva consigo una identidad industrial. Detrás de un pequeño código existen registros de proveedores, análisis de laboratorio, temperaturas, horarios, operadores, tanques y equipos. Así es como la cadena puede investigar cualquier desviación y proteger al consumidor. También se realiza una limpieza profunda entre producciones. Las líneas de leche no pueden tratarse como tuberías comunes. Los sistemas de limpieza en sitio hacen circular soluciones específicas por tanques, válvulas y tuberías sin necesidad de desmontarlo todo después de cada ciclo. Luego vienen los enjuagues, las verificaciones y la liberación de la línea. El objetivo es eliminar residuos orgánicos que podrían favorecer el crecimiento de microorganismos o contaminar el siguiente lote. Otro mito es pensar que la leche en polvo dura tanto porque contiene conservadores fuertes. En la práctica, gran parte de su protección proviene de su baja humedad. Sin agua disponible, muchos microorganismos tienen dificultades para multiplicarse. Esto no significa que el producto sea invencible. Si se almacena mal, absorbe humedad o permanece expuesto al calor, puede apelmazarse, perder sabor y reducir su calidad. Por eso, la recomendación de cerrar bien el envase no es un simple capricho. Cuando el consumidor deja el paquete abierto, el polvo comienza a absorber la humedad del ambiente. Ese producto seco, que salió de la fábrica cuidadosamente protegido, empieza a luchar contra el aire de la cocina. En regiones húmedas, esa batalla se vuelve todavía más difícil. Después de ser envasada, la leche en polvo sigue hacia cajas, pallets y centros de distribución. Aquí aparece la gran ventaja que permitió que este producto llegara a todo el mundo: transporte y almacenamiento. La leche líquida ocupa más volumen, pesa más debido al agua y en muchos casos requiere refrigeración. El polvo concentra los nutrientes en menos espacio y facilita el envío a lugares lejanos, programas de alimentación, industrias y regiones donde conservar leche fresca resulta más difícil. Pero el recorrido todavía no termina. Antes de llegar al mercado, algunos lotes pueden permanecer en cuarentena mientras esperan los resultados finales del laboratorio. Solo después de ser liberados siguen hacia la venta. Para el consumidor, parece que la fábrica solo llenó un paquete. Para la industria, cada paquete representa el cierre de una secuencia de decisiones que comenzó en el rancho y terminó en un producto seco, dosificado y completamente rastreable. Al final, la magia de la leche en polvo combina simplicidad y precisión. Simplicidad porque la idea central consiste en retirar el agua. Precisión porque hacerlo sin destruir la calidad exige dominar temperatura, vacío, presión, atomización, flujo de aire, humedad, empaque e higiene. Es toda una obra de ingeniería escondida en una cucharada. Y la leche en polvo va mucho más allá del vaso. Se utiliza en chocolates, panes, helados, cafés instantáneos y muchos otros productos industriales, porque resulta más fácil de transportar, almacenar y utilizar que la leche líquida. En lugar de transportar camiones cargados de agua, muchas fábricas reciben un ingrediente seco, estandarizado y listo para incorporarse en la cantidad exacta que requiere cada receta. Y cuando mezclas el polvo con agua en casa, estás recorriendo en sentido inverso parte del proceso de la fábrica. La industria retiró el agua mediante evaporadores y aire caliente. Tú se la devuelves con una cuchara y unos cuantos movimientos. Claro, el producto reconstituido no recupera por completo las condiciones de la leche fresca original, pero demuestra cómo la tecnología puede transformar la perecibilidad en practicidad. La próxima vez que veas una lata o un paquete de leche en polvo, recuerda la torre invisible que existe detrás de ese producto. Recuerda los camiones refrigerados, los análisis de laboratorio
el vacío extrayendo vapor, la niebla blanca cayendo dentro de una cámara gigantesca, los sensores corrigiendo desviaciones y las partículas enfriándose antes de viajar por todo el país. Lo que parecía un producto sencillo es, en realidad, una de las respuestas más ingeniosas de la industria a un problema muy antiguo. ¿Cómo llevar la leche más lejos, durante más tiempo y con menos desperdicio logístico? La fábrica no desafía la naturaleza de la leche. La comprende, elimina su punto más vulnerable, el agua, y entrega un ingrediente capaz de conservarse durante mucho más tiempo que su versión líquida. Si llegaste hasta aquí, aprovecha y suscríbete a Fábricas y Hechos, porque todavía hay muchos productos cotidianos que esconden procesos impresionantes detrás de lo que vemos todos los días. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué etapa te sorprendió más? ¿La evaporación al vacío, la torre de secado, la instantaneización o el control de calidad? Después de este video, probablemente hasta ese sencillo paquete que tienes en la cocina te parecerá mucho más complejo. Y si crees que ya lo viste todo, entonces no imaginas la fábrica que mostramos en nuestro episodio anterior. Ya está apareciendo ahí en tu pantalla. Haz clic y acompáñame a descubrir otro secreto escondido aquí, en Fábricas y Hechos. Un fuerte abrazo. Te espero allá.